Muy bien, aquí tenemos entonces el ejercicio número 8 del paper 1 de el año 2021. Eh, Dice que Joey está fabricando un gorro de fiesta de forma de cono. El gorro está hecho a partir de un sector circular A o B que procede de un trozo de papel circular de 18 centímetros de radio. Además, el ángulo A o B es el ángulo teta en este caso, tal y como se muestra en la figura. Ok, como me están hablando de sector circular, ¿verdad? Voy a tener que utilizar entonces el, las fórmulas de longitud del arco y de sector circular que están acá. Ángulo teta entre 360 por 2pi por r, y la del área sería ángulo teta sobre 360 por pi r a la 2. Recordemos que la longitud del arco es encontrar la medida de este arco solamente, ¿verdad? Sobre la medida de ese arco. Esa es la longitud. El área del sector circular me estaría hablando de todo esto, ¿verdad? Todo esto que voy a colocar aquí de verde. Bueno, lo que más o menos estoy tratando de colocar de verde. Eso es todo el área del sector circular. Todo bien relleno, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Entonces, a eso se refiere la formulita de teta entre 360 por pi r a la 2. Es esta que está acá. Entonces, vamos a definir de una vez qué es lo que están solicitando. Tenemos el radio de ese sector circular, ¿verdad? Que es 18 centímetros. Ese es el radio del sector circular. Ese es el ángulo del sector circular. Pero luego dice, para fabricar el gorro, se unen los lados AO y el OB. ¿Ok? Entonces quiere decir que se va a ir cerrando y se van a unir estos dos y van a formar, dice, un gorro que tiene 6.5 centímetros de radio. Como pueden ver, esos 6.5 centímetros de radio me está hablando ya del cono que se forma, ¿verdad? Vean que aquí es donde se unen los dos puntos, el A y el B. Y el punto O, donde estaba el centro del ángulo anterior, va a ser la cúspide o la parte más alta de la pirámide. Luego, vean que el sector circular que ustedes ven aquí, al unirse esos dos segmentos, lo que originaron fue la circunferencia como tal, que está en la base del cono. Dice que tenemos un radio de 6.5. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué lo solicitan. Nos solicitan que escriba en función de pi el perímetro de la base del gorro. Bien, vean que la base del gorro es el perímetro de esta circunferencia. Ahora, la formulita para la longitud de la circunferencia es longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Tengo el radio, ¿verdad? Entonces está muy sencillo utilizar esto acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, vamos a irnos a la parte donde tengo que contestar, que está en la siguiente página, y digo que es el apartado A, que dice que es encontrar la longitud de la circunferencia, que la fórmula es 2pi por r, ¿verdad? Y eso es igual a decir que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, que es 6.5, ¿verdad? Ok, eso se puede colocar en la calculadora muy sencillamente, a ver cuánto da el resultado. Muy bien, vamos a ver por ahí. Vamos a cerrar esta. Sencillito, ¿verdad? Vamos a colocar entonces pi, es el botoncito acá del second y el de acá, y después teníamos el radio, ¿verdad? Multiplicado por el radio, que el radio es 6.5. ok, aquí nos va a dar un número, pero fíjense que al principio decía que dejar una expresión en función de pi. Por lo tanto, tengo que dejar la respuesta en términos de pi. Entonces, nada más voy a multiplicar los números. 6.5, el doble de 6.5 es 13. Por lo tanto, entonces me va a quedar 13 pi.
Ok, y ya tendría la respuesta ahí de la A. Vean que lo estoy haciendo hacia el lado derecho para que me vaya dando espacio. Luego en el apartado B vamos a ver si no hay más subapartados. Perdón, era el II. Era el II. Bien, vamos con el II. Perdón, a la siguiente página. Entonces vean que en el II me preguntan sobre hay el valor de ese ángulo teta. Recordemos que si nosotros ya nosotros encontramos que 13pi es la longitud de la circunferencia, ¿verdad? Y esa longitud de la circunferencia es exactamente lo mismo que la longitud de este arco, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros tomamos la fórmula de la longitud del arco, ¿verdad? Y lo igualamos a esta longitud de este arco, que es exactamente la misma que encontramos allá. Recordemos que este arco mide 13pi, ¿verdad? Básicamente. Si nosotros igualamos la longitud de 13pi a esta fórmula, ya teniendo el radio, recordemos que aquí el radio que vamos a utilizar, el radio del arco acá, precisamente va a ser este y no el de abajo, ¿verdad? Porque el de abajo es el radio, pero del cono, ¿ok? No es el radio de la longitud del arco, ¿ok? Entonces vamos a hacer el procedimiento, vamos a colocar, vamos a ver, para que en la siguiente página, solamente aquí vamos a corregir que esto era en subapartado I. Entonces la longitud del arco, ¿verdad? Es igual a teta sobre 360 por 2pi por r. Ok, esa formulita donde estaba es esta formulita que vemos aquí, ¿verdad? Ahora la longitud de la circunferencia son 13pi. Lo que hacemos es un cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrar cuál es la medida de esta variable, porque lo demás yo lo tengo. Lo demás yo lo tengo, que es el radio, ¿verdad? El radio es 18. Recordar trabajar con el radio, que es el radio que al principio digamos definido, ¿verdad? Que es el del arco. Pasamos todo esto a dividir, ¿verdad? Todo esto pasa a dividir. Está multiplicando, pasa a dividir. Lo dejamos entonces 13 pi sobre 2pi por 18 igual a teta sobre 360. Y vean que este pasa de dividir a multiplicar, entonces de una vez hubiésemos podido hacer ese paso para obviar el siguiente. Entonces sería de una vez pasar a multiplicar el 360 y ya me va a quedar teta. Y ahí lo que hago es incrustar en la calculadora esto para que me dé los resultados correspondientes. Entonces yo no voy a agregar el pi porque si ven acá tengo pi entre pi, entonces se pueden cancelar, ¿verdad? Y voy a trabajar solamente con los números, ¿verdad? En este caso específico, porque se pueden cancelar esos dos. O sea, si yo meto el pi se van a eliminar al final. Entonces 13 sobre 2. Ahí lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que no voy a agregar el pi porque no es necesario. Cuando no tengamos pi en el denominador, entonces hay que agregar el pi en el lugar que sea, ¿verdad? Entonces por 18 por 360, 130. Entonces tenemos que el ángulo teta es 130 grados. Ahí tenemos nuestra respuesta final. Ok, bien, ya culminamos con esta que era el II. Nos pasamos ahora, vamos a ver, estaba muy fácil, estaba muy sencilla. Dice que halle el área de la superficie externa del gorro. Ok, entonces tengo que hallar la superficie externa del gorro, es decir, esta parte, el área lateral del cono, básicamente.
Y recordemos que el área lateral del cono va a ser pi r por g. La generatriz, si ustedes se fijan, recuerden que la generatriz es esto que vemos aquí. La generatriz es básicamente esto mismo también, ¿verdad? La distancia de A hasta O. Y la distancia de A hasta O la distancia de B hasta O era el radio, ¿verdad? Este radio que nosotros vemos del sector circular. Entonces estaríamos hablando de que la generatriz es 18 centímetros. Entonces ya podríamos calcular la superficie, ¿verdad? La superficie, recordemos que tiene una formulita, ¿verdad? Entonces hay que estar claros con eso. O también nosotros pudimos haber usado la del área del sector circular de una vez. ¿Cómo es eso? La del área del sector circular. Utilizando este mismo radio, ¿verdad? Y diciendo, bueno, vamos a utilizar acá la del sector circular, el área del sector circular, que básicamente es cambiar. Bueno, ya tengo el ángulo, que el ángulo son 130, ¿verdad? 130. Tengo acá el radio, tengo todo. Entonces nada más trabajar, ¿verdad? Con esa parte. Sería la B, entonces con la B sería el área, ¿verdad? El sector circular es θ sobre 360 por pi r a la 2. Entonces el área es igual a 130 sobre 360 por pi, y el radio ahí trabajamos con 18, ¿verdad? 18 a la 2. Hacemos nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces sería sección 130 sobre 360 por pi paréntesis 18 elevado a la 2. Son formas, ¿verdad?, que tenemos para poder hacer. 367.6, o si queremos dejarlo a 3 cifras sería 368. Ok, centímetros cuadrados. Bien, porque es área, ¿verdad? Y así culminamos con el ejercicio número 8.